Buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes, queridos hermanos del MYS y también de cualquier otra parte que se conecten. Gracias al Señor por este nuevo día. Le invito a que continuemos con este espíritu de alabanza y que podamos orar juntos por esta nueva oportunidad, por este nuevo alcance que hace Dios con nosotros, de dejarnos presentar delante de Él, para encontrarnos precisamente con Él y poder disfrutar de su presencia, poder sacar todo el jugo de Él. Y esto es poder estar a su lado. Y ese privilegio va más allá, es mucho más grande que cualquier sacrificio y eclipsa toda tensión, toda carga, todo sufrimiento. Eso hace la presencia de Dios. No te lo pierdas. Así que unámonos juntos, no solo a esta reunión como ministerio que hacemos en este día, sino a la reunión que Jesús convoca, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y este día es donde la mayoría de los hijos se reúnen en ministerios, congregaciones, para poder buscarle, honrarle. Así que unámonos en el Espíritu, donde nos congregamos con Él, para poder ser uno y para poder darle todo nuestro agradecimiento, reconocer, levantarlo a Él, levantar su nombre y por supuesto también poder recibir de Él el descanso, el agua fresca que necesita nuestra alma, nuestro ser. Así que oremos juntos, ¿le parece? Padre, damos gracias a ti por este nuevo día. Gracias, gracias, Señor. Lo hemos apartado para ti. Hemos decidido que esta hora siguiente, los tiempos que ya han pasado, son tuyos para responder a tu deseo. Cuando dijiste, llamen delicioso los tiempos conmigo, llamen delicioso al día que escogen para mí. Y ahora hemos dicho que tú, Cristo, eres nuestro reposo cada día. Y en este día que lo hacemos juntos como hermanos, Señor, te decimos que nos libres de vivir sin fuego en el corazón, porque es tanto lo que tú has hecho por nosotros. Es tanta la misericordia dada, tanta la bondad que presenta tu mano poderosa y benéfica a nosotros. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Ahorita cantábamos, líbranos de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, líbrame de mí mismo. Poder encontrarte, Señor, libra mi vida de mí mismo. Por favor, Señor. No hay nada más grande y satisfactorio en esta vida que poder, Señor, ser incluido en lo que tú estás haciendo. Ruego, Señor, que hoy nos saques del piloto automático de la religión, del checklist del protocolo, y en verdad podamos encontrarnos contigo genuinamente. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús, y oro por cada persona que se conecta, para que tu presencia, Señor, que sabe cambiar atmósferas, cambie las atmósferas de los corazones, los aromas, que si alguno hoy logra oír tu voz, pueda abrirse para que tú le muestres tu presencia, tu provisión, la cena que prometes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bendición poder hoy encontrarnos con Él. Muchas veces Dios se ha presentado como el agua pura, el agua de vida. Cuando pasamos tiempo con Él, es como un pozo, como nos enseña la Escritura, que al que cree, si tú has creído en el Señor,
del interior va a correr ríos de agua viva. ¿Dónde está la saciedad para tu ser? No por fuera, sino por dentro, si has creído al Señor. Pero muchas veces ese pozo no encontramos ese lugar. Y eso obedece a una realidad física. ¿Qué es un pozo sin agua? Un pozo sin agua donde no se ha encontrado agua es porque todavía hay mucha tierra encima. Pero cuando se empieza a cavar y a cavar y a cavar y a sacar tierra, de repente empieza a descubrirse las aguas. El pozo comienza a salir, ¿cierto? Muy bien, en esto consiste. Si queremos encontrar aguas, tenemos que quitar tierra de nosotros. Todo lo terrenal que tapa, que impide el fluir de Dios, que tapa y drena esa fuente que Dios dijo que correría al que cree. Pero es tiempo de quitar lo terrenal que no nos deja encontrar las aguas del Señor. Y ese terrenal puede ser el cansancio, las muchas aflicciones, la pereza en otros casos, en fin, muchas cosas. Pero Dios quiere encontrarse con nosotros y darnos de beber. Así que venzamos lo terrenal para poder encontrarnos con Él. Muy bien, dicho esto, entonces, hoy vamos a tener un tiempo donde vamos a seguir estudiando las puertas en este estudio que estamos de Nehemías, donde este hombre junto con otros líderes decidieron reconstruir algo que estaba en ruinas. Y estamos viendo ese paralelo que así como ellos construyeron Jerusalén, repararon muros y puertas, eso también nos habla de que nosotros debemos reparar y construir nuestra relación con Dios. Y así como ellos comenzaron un plan para poder levantar tanto las casas como el muro alrededor de la ciudad, tú y yo necesitamos tener unas disciplinas, un corazón disponible, dispuesto para poder restaurar nuestra relación con Él. Dios quiere edificar en nosotros, con nosotros, por nosotros. Él quiere hacer esa obra. Y hemos visto en este estudio entonces cómo Dios dijo, reparen los muros y las puertas. Y encontramos ya más de un mes que estamos estudiando esto, que el muro nos habla de Dios mismo. Él es el muro de salvación. No hay otro que proteja. Quizás encontramos hoy en estos días pitos y arengas de los carros que están allí pitando, dando honor a la Virgen y a diferentes vírgenes que aparentemente nos protegen. Pero esto no es cierto, esto es una mentira. El único muro de salvación que habla la Biblia es Dios mismo, es Jesús mismo, quien dijo que a quien le tema, Él mandaría sus ángeles alrededor de Él para que le teman. Así que no hay otro que proteja, es la mano del Señor sobre nosotros. Y Dios dijo, levanten entonces los muros. Y cuando vemos eso que pasa en nuestra ciudad, debemos de no cerrar las puertas de nuestra casa, de las congregaciones y decir, no, todo está bien. No, hay afuera gente que no cree esto. Y debemos restaurar un muro de la ciudad. Pero para restaurar un muro de la ciudad, primero tiene que estar restaurado el muro interior. Donde yo diga, Señor, es tu mano que me protege. Es tu destreza, tu astucia, tus planes, tus promesas, tu autoridad, lo que me protege. Pero también está la instrucción de entrar, de restaurar las puertas, muros y puertas. Y las puertas, la Biblia las llama alabanza. Isaías nos habla que a los muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Y hemos visto que alrededor de Jerusalén habían varias puertas, de las cuales ya hemos estudiado 4. Pero esta semana, estudiando y repasando esto, me di cuenta de una instrucción que Dios da en el Salmo 100. Cuando Él dice, entren por sus puertas, en plural, sus puertas con acciones de gracias. Así que yo le invito, si usted ha estado siguiendo estas predicaciones o es de los que toma apuntes o quiere aplicar esto a su vida, por cada puerta que hemos entrado, entremos con acción de gracias. Por ejemplo, la primera puerta que vimos se llamó la puerta de las ovejas, ¿recuerda? Que es Cristo mismo.
la puerta de las ovejas, y cuando Él viene tenemos que entrar por esa puerta donde Él se aparece en nuestro presente. La puerta de las ovejas habla de la puerta del presente, donde Dios dice, yo quiero caminar hoy contigo y ser tu pastor siempre. Que tú seas mi oveja y las ovejas oyen mi voz. Luego estudiamos la puerta del pescado, que nos está hablando del futuro, diciendo Dios, mira, si tú caminas conmigo, yo tengo un futuro para ti, un futuro seguro, donde no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que presente y futuro está en las manos de Dios, si decides andar con Él. Y entramos por las puertas con esta puerta con acción de gracias. Luego entramos por la puerta antigua. Todo esto que estoy hablando ya lo hemos leído, lo hemos estudiado en pasadas oportunidades. La puerta antigua nos habla, la puerta vieja nos habla del pasado. Cómo en Dios también Él resuelve nuestro pasado. No importa lo escabroso o lo escombroso que sea, la ruina que pueda haber atrás o lo exitoso que sea tu pasado, Dios quiere que le entregues ese pasado y que no mires atrás, porque ciertamente hay mejores cosas por delante. Dios es un Dios que restituye, que sana, que levanta, que transforma, que dice, no traigan a memoria las cosas pasadas, sino yo hago cosa nueva, no la van a conocer. Luego el siguiente domingo, que fue hace 8 días, hablamos por una puerta preciosa que se llamó la puerta del valle, correcto. Y esta puerta nos está hablando de que si tú has decidido creer en el Señor, tienes un, como hablamos, presente, pasado y futuro en sus manos, pero comienza una serie de aflicciones para el alma en la vida. Más allá de las aflicciones naturales con las que todo ser humano vive. Se enfermó el hijo, se enfermó aquel, presiones financieras, demás. Hay otro tipo de aflicciones si tú decides caminar con el Señor, aflicciones internas, las cuales son descritas en la Biblia por diferentes hombres de Dios, como valles de sombra y de muerte. Y esa puerta del valle nos está hablando de momentos de dificultades internas como individuos, también como casas y como pueblo de Dios por haber creído en el nombre del Señor Jesucristo. Persecuciones, difamaciones, decisiones que por temor de Dios tienes que abandonar ciertos sueños. En fin, eso vimos hace 8 días, cómo atravesamos un valle de sombra de muerte, pero que todo ese peso de aflicciones no se compara con el peso de gloria que Dios promete para los que permanecen. Para los que no se devuelven y dicen, no, yo mejor hasta aquí voy, yo claudico, no vale la pena seguir a Dios. Es mucha oposición. Hay una recompensa para los que permanecen y son fieles. Y en este punto quiero hacer claridad porque nos llegó una pregunta en la semana respecto a esa palabra que dimos hace 8 días respecto a la puerta del valle. Y esta pregunta, por aquí la tengo, obedece cuando decían, es decir, que la vida puede ser definida como un estado constante de valle de sombra y de muerte. Entonces, ya respondí esto en privado a esa persona, pero ahora quiero responderla públicamente porque seguro alguno tendrá esa pregunta también o algo parecido y quiero hacer la claridad. La respuesta es no. No porque, a ver, Dios es quien dirige las temporadas de los hombres y no hay temporada que sea eterna. Dios promete que vamos a pasar por un desierto, nos saca de Egipto, pasamos por un desierto y entramos a una tierra prometida y hay unos procesos y unos caminos por donde el Señor nos lleva. Y hay temporadas como son las estaciones que Él coloca en la palabra del Señor. Hay estaciones donde hay tiempo de dar fruto. Hay otras estaciones donde hay que guardar, hay tiempos para la guerra, hay tiempos de abstenerse, de abrazar, en fin, hay temporadas. Pero en cada temporada Dios promete defendernos, pero no así es siempre en nuestras vidas como hijos de Dios en una temporada de valle de sombra de muerte, no. Sí van a haber momentos donde pasas por esa temporada y Dios te guarda y luego vas a otra
Y puerta por puerta, tal como estamos viendo, Dios va haciendo que maduremos en nuestro carácter. Es decir, yo ya pasé por una temporada de sombra y de muerte, por ejemplo, una temporada de enfermedad. Eso fue sombrío. Un valle nos está hablando de una condición plana, algo que es monótono, que no se quita. Ya pasé una década de enfermedad, pero Dios me libró. Pasé una década de escasez financiera, pero Dios me libró. Y así con cada parte que Dios quiera librarnos o que podamos ser probados. Ciertamente puede que más adelante pase por otro tipo de valle de sombra y de muerte, ¿sí? Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les libra el Señor. Pero lo cierto es que no hay desierto eterno. Dios promete en el desierto sustentarnos, pero también promete sacarnos del desierto y entrarnos a nuevas temporadas. Así que en su mano están los tiempos y de Él está el tiempo que pasemos por eso, de acuerdo a su propósito con nosotros. Así que quería hacer claridad con esta pregunta respecto a la palabra de hace 8 días. Muy bien, y le invito a que si usted tiene preguntas pueda dejárnoslas en el chat o en el correo del ministerio o escribirnos al WhatsApp, donde podemos gustosamente orar juntos y juntos también poder estudiar la palabra para seguir avanzando en esto que Dios tiene para nosotros. Muy bien, para el día de hoy tenemos, por supuesto, una puerta más que le invito a que leamos allí en el libro de Nehemías. Estamos correcto en el capítulo 3, pero quiero decirles que anoche estaba revisando las notas para la predicación de hoy y encontré algo muy, muy curioso. Y no sé, voy a cambiar la palabra curioso por profético, porque estaba mirando la manera física, geográfica del mapa de la reconstrucción de las puertas de Jerusalén, el mapa de Israel y el mapa de Bogotá, la ciudad en la cual estoy en este momento. Y quiero que vean la siguiente imagen. Quise poner imágenes para que puedan ver lo que yo vi en mis notas. Y le pido por favor a María Paula si nos ayuda con estas imágenes. Y hay algo muy, muy bonito. Entonces vemos allí la primera diapositiva. Encontramos a su izquierda la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Es un territorio alargado y a la derecha está el mapa de Bogotá. Y pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente imagen. Perfecto. Y allí vemos el mapa de Israel a su izquierda y a la derecha nuevamente el mapa de Bogotá. Entonces, cuando preparaba esto, yo pensaba en algo en mi mente y decía, no creo que nosotros estamos ocupando actualmente esta ciudad o estamos orando por esta ciudad. Y geográficamente es muy similar. Israel, por ejemplo, tiene actualmente un poco más de 9 millones de habitantes. Y según el DANE, aquí en Bogotá somos, cerrando el 2024, 7,9 millones. Es muy parecida a la población, la estructura geográfica, así que creo que esto más que curioso es profético, que así como se levantó sobre Israel, sobre Jerusalén en su tiempo, los muros, actualmente hay una iglesia en Colombia, en Bogotá en este caso, que estamos levantando muro alrededor de la ciudad para que Dios venga y proteja y bueno, se establezca su reino. Así que les dejo esto que estaba viendo anoche para que podamos tenerlo en nuestro corazón y que todo lo que hagamos sea dirigido a la bendición de nuestras casas, por supuesto, como hijos de Dios, como iglesia, pero también hacia el territorio que estamos ocupando. Gracias, María Paula. Y ahora sí, entonces, hoy nos corresponde una puerta más. Y les dije que abriéramos en el libro de Nehemías, correcto, que estamos leyendo ahora, Nehemías capítulo 3, verso 14.
Y vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en la versión textual, aunque no es mucha la diferencia. Dice, Malquías ben Recab, jefe del distrito de Bet Akerem, reparó la puerta del muladar. Él y sus hijos la reedificaron y colocaron sus puertas, sus cerraduras y sus barras. Entonces, queridos amigos, hoy vamos a entrar por esta puerta, que se llama la puerta del muladar. Y recuerde que cada puerta tiene una significancia, insisto, en nuestra construcción, con nuestra relación con el Señor. Y la puerta del muladar es una puerta que ninguno de nosotros quisiéramos permanecer. Y es la puerta donde se saca la basura de la ciudad, en este caso. O lugar donde se echa el estiércol de la ciudad. Algo así como el botadero Doña Juana o el chute de basuras del lugar del conjunto donde vives, o el lugar donde se acumula la basura afuera en las casas cuando va a pasar el camión. Ese lugar nos está hablando. Un lugar donde apenas vamos y tiramos las bolsas, pero no queremos permanecer allí. Sabemos que el olor es hediondo y no es un lugar agradable. Sin embargo, es un lugar al cual hay que ponerle atención y un lugar que Dios quiere restaurar. Así que vamos a dirigir nuestra mirada hoy a este lugar que va a tocar fibras en nuestro corazón el día de hoy. Voy a ponernos en contexto en qué parte exacta, geográficamente hablando, estaba esta puerta. Esta puerta se dirigía al río Cedrón, que a su vez desembocaba en el Mar Muerto. Era un río oscuro con aguas turbias, tal como lo indica su nombre. Cedrón, entonces es turbio o también es oscuro. Ahora, quien va a construir, o la familia que va a construir esta puerta, no es menor. A veces esos pasajes como el que acabamos de leer, ese verso, pasamos por alto los nombres, pero no es menor que sea Malquías y su familia quien va a reconstruir esta parte que como que yo mejor me voy a construir otro lado de la ciudad, pero a ellos fue encargada la puerta del muladar. Y Malquías, su nombre refiere a que Jehová es rey. Miren qué curioso. Malquías, quien sabe que Jehová es rey, va a restaurar la puerta de las basuras, donde se acumula todo. Quizás él diría, mi nombre obedece a otro propósito. Yo estoy aquí para mostrar a Dios como rey. Mi vida estaría mostrada en la Biblia, que quede que yo hice algo mejor para un rey. Pero él, el propósito que por lo menos en la Biblia quedó, es que él construyó la puerta de las basuras, donde se lleva todo el estiércol de la ciudad. Él, donde su vida mostraba que Dios es rey, él iba a restaurar este lugar tan indeseado. Pero es que aquí hay algo profundo, un mensaje que es la médula espinal de lo que hoy quiero transmitirles de parte de Dios. Y es que si queremos que Dios sea nuestro rey, que Jesús, nuestro Salvador, sea rey en nuestra vida, tenemos que tratar con la basura en nuestra vida, la basura en nuestra alma, la basura en nuestro corazón. Y para esto, nuevamente, Dios quiere entrar y construir. Anoche mi hijo Joshua me hizo una representación, bueno, aquí en casa hizo una representación como una pequeña obra de teatro de cómo Jesús entra a un lugar y de cómo Satanás entra a un lugar haciendo la diferencia. Y él me dijo, cuando Dios quiere entrar a un lugar, cuando Jesús entra a un lugar, golpea la puerta y llama.
pide permiso para entrar. Y si se deja entrar, él entra decentemente. Y luego hizo la demostración cómo Satanás entraba. Y él entra sin pedir permiso. Y aunque Jesús es rey del universo y él dejó de plano en toda la Biblia, de tapa a tapa, que él es el rey de toda la tierra, todo le pertenece a él, no tendría que pedir permiso para entrar en una persona o en un lugar, sino que como dueño, un dueño hace lo que quiera, ¿verdad? Pero él no es ese tipo de dueño. Él golpea la puerta, tal como dice Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese es Dios. Y él toca la puerta donde hay basura en el corazón. Jesús es el rey. Jesús es el verdadero y el mejor Malquías, que entra y golpea y dice, en tu casa, en tu corazón hay basura. Hay cosas que huelen mal. Si oyes mi voz, yo voy a restaurar esta puerta. Y él comienza entonces a darnos palabras para empezar a tratar esa basura, que ya vamos a detallar qué tipo de basura es. Y él comienza a decirnos, por ejemplo, palabras como la siguiente: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. También este Jesús, rey, pero que como rey se pone el overol de recolector de basuras, que trata con la basura del hombre, se pone los guantes que puso en sus manos en la cruz del Calvario, por cierto, clavadas, para que todo lo contaminado de las manos sea por él restaurado, sea por él llevado. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vamos entonces a detallar qué tipo de basuras podemos tener en nuestra vida. Y yo le invito a que si usted a través de esta palabra identifica alguna bolsa de basura, algún mal olor en su vida, pueda darle apertura a este recolector de basuras llamado Jesús, que trata con el pecado del hombre. A saber, por ejemplo, hace mucho tiempo estás cargando con un rencor en tu corazón y no has soltado a esa persona ni lo has perdonado. A ese padre que te hizo daño, a ese hombre o padrastro que te hizo daño, o a esa mujer o madrastra que te hizo daño, a ese hijo, a ese líder, en fin, a esa persona cercana o que te prometió cielo y tierra y se casó contigo y luego te abandonó, a ese que entró en tu cuerpo sin permiso, a ese que te debía el dinero y no te lo pagó. Y has cargado con ese rencor. Pues bueno, ese rencor está allí como una basura. Y quizás tú no te has dado cuenta que esta puerta, que aunque le has echado candado, con el tiempo empieza a oler feo. Y ese olor feo se traduce como las actitudes que tienes en la vida. Descrito con un lenguaje amargado, con un lenguaje de desconfianza. No puedes hoy confiar en otros, ni hacer amigos, ni tener relaciones laborales sanas, porque por una experiencia del pasado que no has soltado, tienes prejuicios para abordar todas las oportunidades que quizás Dios quiera darte hoy. Y es tiempo de tratar con esas basuras del rencor.
con esas basuras de la envidia, con esas basuras de la falta de perdón, que no has querido soltar, sino que guardas por años, por ese luto que no has soltado y que ya huele a feo, pero que hay alguien afuera tocando el shoot de las basuras diciendo, déjame entrar y tratar con esta basura. Voy a mostrarles con 2 ejemplos en la Biblia, 2 personas que acumularon basura en su corazón, en su vida, y que esto trajo consecuencias. Una de ellas fue librada y la otra, por no arreglar esta basura en su corazón, en su vida, involucró toda su casa, porque ciertamente las personas con las que vives, con las que estás cerca, son aquellas que tienen que aguantar el mal olor de tu vida o el buen olor a Cristo en tu vida. Qué feo es vivir con una persona amargada, eso se nota en sus dichos, en sus actitudes, en fin. Pero qué bueno es vivir con una persona alegre, con una persona abierta, con una persona sana y que puede ayudar a sanar a otros. Y quizás tú has dicho, yo necesito sanar a mis hijos de esto, necesito ayudar a sanar a mi esposa, a sanar a mi esposo, pero alguien enfermo no puede sanar a otro enfermo. Alguien que huele mal no puede hacerlo. Pero hoy es día para nuevas vestiduras y para que el Señor trate con nosotros. Esta primer persona que le voy a hablar, que cargó con una basura, decidió tomar basura, voy a contarle la historia para que usted la identifique y luego le doy la cita. Recuerden, al pueblo de Israel sale del desierto y por fin van a entrar a la tierra prometida y tienen una primera ciudad que conquistan. Les da al Señor una indicación de hacer 13 vueltas alrededor de esa ciudad. ¿La recuerdan? Jericó. Muy bien. Y el pueblo de Israel entonces en 6 días hace 6 vueltas y en el 7º día hace 7 vueltas y ese día caen las murallas de Jericó. Y entonces el pueblo de Israel es invencible y dice, Dios ha entregado esta y las otras tierras en nuestras manos. Como les fue también la siguiente ciudad que iban a tomar, una ciudad mucho más pequeña. Así que dijeron, sí, Dios nos da esta ciudad, pues esta también. Y comienzan entonces a ir a pelear contra esa ciudad, que aunque era más pequeña, no pueden tomarla. ¿Qué fue lo que pasó? Josué, el líder de ese momento, se presenta delante y dice, Señor, ¿qué pasó? Nos diste una victoria tan grande, pero ahora en algo tan sencillo no podemos avanzar. ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios le va a decir, hay alguien que cogió basura. Bueno, no usa la palabra basura, pero dice, alguien cogió un anatema, algo maldito. Y eso les ha traído ruina. Que a propósito, la ciudad que en la que estaban tomando se llamaba Hai, que significa ruinas, escombro. Así que Josué se levanta y dice, ¿quién ha cogido ese anatema? ¿Quién ha cogido eso? Y reúne a los principales de las tribus. Y el hombre que había cogido esta basura, este anatema, un hombre llamado Acán, correcto, se da cuenta que eso que cogió había en la anterior conquista, había cogido basura. Porque el mandato de Dios era, como es la primer ciudad, nadie va a coger nada, porque toda primicia es para mí. Nadie va a coger nada del botín de guerra. Era una costumbre, de hecho, de en adelante varias guerras ellos van a coger botines. Pero de esa primera, Dios dijo, la primicia es mía, por tanto nadie coja nada. Sin embargo, este hombre llamado Acán va a coger 3 elementos que a la vista son riqueza, a la vista del hombre no es basura. Va a coger una capa o un manto babilónico. Miren, algo de valor para vestir. 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba medio kilo. Imagínense. ¿Quién dijo que esto es basura? Para nada es basura.
Pero lo que para el ojo del hombre es una oportunidad de prosperidad, cuando la mano de Dios, el deseo de Dios no está en eso, es una ruina. Y aunque Él lo coge solapadamente y solamente se va a dar el cuenta y lo esconde debajo de la carpa donde está viviendo, eso va a traer consecuencias. Ojo, y una vez más, no solo a nivel de casa, sino de nación, de iglesia, en ese momento de pueblo de Israel. Eso era basura para los propósitos de Dios. Y yo quiero con esto decirles a cada persona que me está oyendo que esta historia de Josué capítulo 7 es una realidad latente. Y quiero decir esto con mucha delicadeza a los pastores, a los líderes o a cada hombre y mujer de Dios que teme al Señor. Nosotros podemos ser un peligro para la iglesia. Podemos ser un peligro para nuestros hijos, para nosotros mismos, si atesoramos cosas aquí en la tierra donde Dios no está con nosotros, donde Dios no nos ha mandado, si invertimos nuestra vida donde Dios no nos ha mandado. Y aparentemente a los ojos podemos decir, pero es que me ha ido bien, tengo en este caso, una barra de oro de medio kilo, 2 kilos de plata y esta prenda hermosa. Pero a los ojos de Dios era basura. Y este es el primer tipo de basura que Dios quiere tratar con nosotros. No hay corrupción más grande como hijos de Dios que encontrar el evangelio y pretender que éste viva para nuestros deseos. Vuelvo a repetirlo. No hay corrupción más grande para los hijos de Dios que haber encontrado este evangelio del Señor y pretender que eso sea para nuestro beneficio, nuestra prosperidad. Cuando el evangelio de Dios es mucho más allá. El evangelio de Dios trata de una redención para toda alma. Es una buena noticia para todas las almas, para todo ser viviente. El evangelio de Dios está hablando de no cosas temporales, sino por cosas eternas que no se pueden contabilizar humanamente. Es una riqueza mayor. Pero a veces encontramos aparentemente el evangelio para resolver nuestros problemas financieros, de salud o nuestra vida, que nos vaya bien. Pero eso es ser corrupto y guardar basura en nuestra tienda, guardar basura en nuestro corazón. Dios tiene y promete que como iglesia o como pueblo de Dios vayamos avanzando en esta tierra, de tal manera que en todo el mundo se predique el evangelio del reino. Ese es el corazón y el deseo de Dios. Sin embargo, si somos realistas y conscientes, muchos de nosotros estamos muy lejos de vivir esta verdad. ¿Por qué lo digo? Porque nos cuesta vivir el evangelio, conocer la riqueza del evangelio, y esto se ve en nuestros hechos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que pudimos hablarle con pasión a alguien del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos el pan con el hambriento? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos compartir de las riquezas del Señor? ¿Cuándo fue? Bueno, hablemos entonces al contrario. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por lo menos al Señor por alguien en necesidad? Por alguien que está pasando hambres. Y esto habla porque en lugar de nuestro corazón, lo que va preponderante en nuestra vida es el buscar mantos babilónicos, plata y oro, a fin de que nuestra tienda, nuestra casa, sea prosperada simplemente.
Pero Jesús dijo, esa justicia la tienen los fariseos. Esa justicia la tiene el mundo. Si ustedes aman a quienes los aman, pues ¿qué justicia tienen en el reino de Dios? ¿Qué recompensa van a tener? Y esa es una vida corrupta delante de Dios. Y por eso, antes de hablar de corrupción en los gobiernos en los cuales vivimos, debemos mirar la corrupción en la cual vivimos en el reino que Dios nos ha llamado a vivir. Un reino donde es mejor dar que recibir, un reino donde luchamos por una riqueza eterna más que por una riqueza temporal. Esa es la primer basura que acumulamos en nosotros, llamada egoísmo, llamada egocentrismo, donde nosotros somos el centro y nuestros planes son el centro. Pero miremos, le dije que hay dos tipos de basura en la Biblia, ¿cierto? Con dos ejemplos. Hay otra basura que una mujer cargó, y también le voy a contar la historia y luego le doy la cita. Una mujer cuyo esposo se llamaba Elcana. En ese tiempo se podían tener varias mujeres, así que él tenía otra mujer llamada Penina. Ana era estéril, pero Penina no. Así que Penina sí daba hijos a su marido, pero ella no. Y en este tiempo el valor de una mujer se caracterizaba, era por el número de hijos que podía dar. Entonces ella estaba muy afligida y quería con todo su corazón un hijo. Sin embargo, en esa rivalidad familiar, ella comienza a acumular rencor. Porque además la otra no colaboraba, sino que se mofaba del hijo. Se mofaba que ella sí podía dar hijos. Y su marido no era muy condescendiente con ella. Le decía, yo te soy mejor que 6, 7 hijos. Yo soy mucho mejor. Pero el deseo de su corazón era tener un hijo. Pero comenzó a pasar el tiempo y ella comenzó a acumular basura en su corazón. Basura que ella luego va a reconocer que había en su corazón por un cántico que compone. Y esta basura estaba tan grande en su corazón, pero Dios tuvo misericordia de ella. Ella va a hacer un voto al Señor y le va a decir, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y va al templo y un sacerdote se da cuenta que está orando esta mujer y se está como ebria. Y dice, no, no estoy ebria, no estoy borracha. Es que arde en mi corazón este anhelo. Y ella coloca eso delante del Señor y al año siguiente ella puede dar un hijo. Y cuando ella tiene su hijo, entonces va a componer un canto y luego que desteta a su hijo va a cumplir su voto de que nazca este hombre maravilloso llamado Samuel. Y vas a dar un canto y en ese canto nos damos cuenta cómo ella dice en 1 Samuel 2:8, Jehová levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al necesitado. De las basuras Dios levanta gente. Y esta basura es la que te quiero hablar ahora. Esa basura por la frustración. Esa basura en el corazón porque no salen las cosas. Esa basura llamada rencor hacia el otro que sí puede dar hijos, que es reproductivo, que en la vida ha avanzado y se puede traducir entonces como envidia. Esa basura en el corazón acumulada por los procesos en la vida y que se han anidado en el corazón y comienzan a oler feo. Hay alguien llamado recolector de basuras que le gusta pasarse por ahí, que fue a la cruz del Calvario para tratar con la basura, con la escoria del hombre. Juan cuando lo vio dijo, él es el corderito de Dios que carga la basura del hombre, que carga el pecado del mundo.
Otra versión dice que quita el pecado del mundo, que quita la basura del mundo. A veces creemos que Jesús, la imagen es ese que está sentado en su trono, sentado. Sí, Él está sentado en su trono de manera que gobierna sobre todo lo que existe, pero Él es esa persona que se puso el overol de hombre y luego el overol de siervo y bajó a las profundidades no solo del infierno, sino a las profundidades del alma, donde todo está contaminado, torcido por la iniquidad, por la rebelión, por el pecado, donde todo pecado pesado, cualquier torcido que pueda hacer el hombre, no hay nada que este recolector de basuras ya haya tratado, ya haya limpiado, y que de esas basuras pueda levantar y hacer sueños realidad. De las basuras Dios levanta. Él mismo lo dijo, que de lo vil y lo menospreciado del mundo escoge el Señor al hombre para levantarlo y hacerlo sentar con príncipes. La invitación en esta mañana es a quitar la basura del corazón. ¿Cómo la quito? Yo mismo no puedo quitarme este mal olor. ¿Recuerdan la palabra que leí al principio? Vístanse de nuevo, hombre. A veces no podemos sentir el mal olor de la ropa que nos ponemos. A veces sí, a veces no. O el mal aliento que tenemos. No lo percibimos. Pero los de alrededor sí. El legado de vida que está dejando con tus pasos es una evidencia. Pero el Señor dice, vístanse del nuevo hombre. Dios tiene vestiduras que según la Biblia son para la iglesia, que se llaman vestiduras de lino fino. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones nos visten. Lo que tú has hecho, si has sentido envidia, estás vestido de envidia. En tu alma se puede ver una camiseta o una bata o un blazer ya pesado, un gabán pesado de envidia. Y te delata en tu caminar, en tu olor, en tu actitud. De malicia, ¿cómo hago para quitarme esta malicia? Todo lo que pienso es de doble sentido, todo lo que pienso es maldad, esos planes, ¿de dónde viene eso? El Señor dice, quítense ese viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, lleno de verdad y santidad. ¿Por qué no puedo decir verdad siempre? Tengo que acudir a la mentira, a lograr cosas y riquezas en la vida. ¿Por qué tengo que hacerlo? Vístete. Pero no lo podemos hacer solos. No se puede hacer solo. Seamos sinceros, no podemos vivir rectamente solos. Solo hay uno que venció. Solo hay uno que es santo y que por su gracia, por su bondad, se puso nuestro mismo overol y llevó toda nuestra basura a la cruz del Calvario. Sin tener basura en su interior, se untó con nuestra basura, como si le fuera de él, y trató con ella, y la dejó allí en la cruz. Es la invitación de hoy. No vivamos más corruptamente buscando las cosas que enriquecen temporalmente. Ni tampoco anidemos en nuestro corazón cosas como la amargura, como la falta de perdón, como el rencor, como la mentira, como la división, como la fornicación, como la pornografía. Todo esto es basura que Cristo ya venció por nosotros. Él desea y tiene un plan de vida mayor para cada uno de nosotros. Guardar la basura, como en el caso de Ana, trajo esterilidad. Es tiempo de dar fruto, fruto para el Señor. Es tiempo de entregar esa basura al recolector y no tengas vergüenza de darle esa basura a Jesús. No trates con tu basura solo.
Entrégale tu debilidad al recolector de basuras. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10 va a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire esto. Quizás alguno de los que me estuvo mirando esta palabra dijo, esta palabra no es para mí, yo estoy bien delante de Dios. Pues quiero decirte que si tú dices que no tienes basura que tratar en tu corazón, estás haciendo a Dios mentiroso. Día a día tenemos que presentarnos delante del Señor y decir, límpiame, purifícame. Jesús en una parábola preciosa acerca de quién sacaba pecho delante de Dios, se refirió diciendo, hubo un hombre que se presentó delante de Dios y decía, gracias Señor, porque no soy como aquel. Y he orado esta semana y este tiempo, y he vigilado y he presentado diezmos, y he estado en tu templo. Pero a lo lejos, alguien que ni siquiera podía acercarse, un publicano, alguien que cobraba impuestos, que no era digno a los ojos de los hombres, porque era un opresor, cobrador de impuestos. Él decía, no soy digno, aparta tus ojos de mí, que soy pecador. Jesús dijo respecto a esto, les aseguro que volvió a la casa primero justificado el publicano que el otro, porque el que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado. Es tiempo de reconocer nuestra vida delante de Dios y decir, sin ti, nuestra vida huele mal, aunque tengamos un lingote de oro bajo nuestra tienda. Así que es sencillo. Y nosotros decidimos a quién dejar en la basura. Yo quiero decirles, por último, un hombre que dejó en la basura algo que venció lo que Acán no pudo vencer. Y lo entregó antes de que el Señor se lo pidiera. ¿Quién más sino el apóstol Pablo? En el capítulo 3, verso 8, va a decirnos él lo siguiente. Si tiene su Biblia, le invito a que la use, por favor. Efesios capítulo 3, verso 8. Perdón, Filipenses 3, 8. Va a decir lo siguiente. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de Cristo, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura por ganar a Cristo. Debemos de llegar al nivel del apóstol Pablo, quien llegó a considerar que todo es basura por ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a proyectar en la vida, ni vamos a colocarnos objetivos como casas. Por supuesto que tenemos que conseguir. Tenemos una heredad que Dios nos ha dado, proyectos. Si Dios te ha dado activos, heredades, negocios, todo esto es bueno delante del Señor. Pero nuestro corazón debe considerarlo como basura. Quiero decirles que el original no dice basura. El traductor que hizo esto dijo, no deberíamos de colocarlo así. Pero la traducción original es estiércol. Lo considero como eso que sale a la letrina por ganar a Cristo.
Así que cuanto más Dios te prospere, no saques pecho. No te sientas seguro en eso. Considéralo estiércol. Considéralo basura. Deja en el nivel de basura todo lo que terrenalmente pueda ganarse. Todo lo que es temporal merece estar considerado como basura. Y debemos darle valor a Cristo y a sus asuntos. Hay que hacer un intercambio de basuras en este día. Dejemos todos nuestros sueños, preciosos sueños, en las manos del Señor y considerémoslo basura. Y pidámosle a él un corazón que considere y pese sus asuntos como riqueza. O la otra opción es que dejes seguir basura en tu corazón con el recolector de basuras allí. Con Jesús queriendo tratar todo eso que no te deja avanzar en él y en la vida. ¿A quién vas a dejar en la basura? ¿A Cristo? ¿O vas a dejar en la basura todos tus sueños, todo en la mano de él y todo aquello que te ha frustrado en la vida? Le invito a que oremos y que con sinceridad le entreguemos toda basura al Señor. Y que como cantamos al principio de esta palabra, le pidamos que nos purifique, nos limpie. Y así como Jesús limpió los pies de sus discípulos, Él sigue limpiando aún con agua de su palabra y con la sangre que quita todo peso del mundo. ¿Le parece si oramos? Hagámoslo. Padre, gracias por involucrarte con asuntos tan viles y no dejar esto en nuestras manos, porque si así fuera, nunca podríamos salir de ese lugar ni ser tratados allí. Pero hoy presentamos todo lo vil y lo que es basura en nosotros. Delante de ti no podemos ocultar nada. Y hemos tenido diferentes tipos de basura. Pero hoy decidimos abrir nuestro corazón y pedirte que trates con todo resentimiento, con toda la tristeza acumulada por años, por los procesos. Te entregamos los lutos del corazón, las impotencias del corazón. Te entregamos la sociedad de la amargura y de la envidia. Cuando he visto que los peninas de la vida han prosperado y yo no, te entrego toda esa amargura y esa envidia. Te entrego, Señor, la basura de Acán. Me he preocupado tanto y he perdido mi salud mental y física por acumular bienes, pero hoy te entrego, Señor, todos los activos que pueda tener. Pero también te entrego todas las deudas en las que he incurrido y que con mis fuerzas me he desgastado por querer resolver. Y te pido, Señor, a ti, recolector de basuras, que tomes mi vida y me vistas de nuevo. Me laves con el agua de tu palabra y con tu sangre me limpies y me des descanso porque ha sido pesado el camino. Y dicho de paso también, maloliente. Perdónanos porque a los que han estado a nuestro lado les hemos dado este mal olor. Y muchas veces les hemos dado a beber de estas aguas amargas. Pero corremos a este dulce Señor que promete un mejor lugar para nosotros. Gracias porque en este camino tratas. En el valle de la sombra y de la muerte tratas con nuestra basura que debe quedar en la cruz del Calvario. Hoy te pido que tu sangre nos limpie de todo pecado de nuestras acciones y nos limpie y nos dé la certeza de que no hay
No debe haber ansiedad en nosotros, porque basta para cada día su propio afán. Tómanos, Señor, y vístenos. Y hoy hablamos que lo que fue ya es, lo que ha de ser también ya fue, y Dios restaurará lo que pasó. Hablamos restauración y bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te aliente, que el Señor te guarde. Bendiciones y hablamos luego.